Las diferencias entre liberales y conservadores son notables, aunque hoy en día puedan confundirse ambas ideologías en determinados aspectos. Diremos, en sentido amplio, que los liberales son quienes promueven las libertades individuales frente al Estado, y los conservadores los que se oponen a cualquier cambio en la sociedad. Estas posturas surgieron sobre todo en América, con las nacientes repúblicas independizadas de la corona española. Los incipientes gobiernos debieron decidir qué forma política les era más adecuada. De un lado estaban quienes seguían los ideales de la Revolución Francesa y proponían un modelo fundado en la república y la democracia, con nuevos valores sociales y económicos. Del otro lado, se proponía un modelo más tradicional, sin romper del todo con los valores de la sociedad española de entonces. Querían respetar la herencia religiosa y social y preservar un Estado fuerte, omnipresente y proteccionista, capaz de seguir defendiendo los derechos de las clases hegemónicas y privilegiadas. Sin embargo, es preciso añadir que ambas ideologías coinciden en algunos aspectos. Por ejemplo, están en contra del socialismo y el comunismo. Abogan por el capitalismo económico, y hoy en día podemos encontrar a liberales conservadores y a conservadores liberales. En este sentido, el liberalismo conservador es aquel que lucha por las libertades económicas del liberalismo tradicional, pero se opone a las propuestas de cambio social. Y el conservadurismo liberal es aquel que plantea un Estado fuerte que imponga los valores tradicionales, pero promueve el libre mercado. No deben confundirse entre izquierdas y derechas, es decir, los liberales no son de izquierdas, aunque en sus propuestas haya más libertad. En realidad, para los liberales y los conservadores, las personas no son iguales, son individuales, y en esto se diferencian radicalmente de las posturas izquierdistas, que siempre proponen sociedades igualitarias y nunca individualistas. El hecho de que coincidan en algunos puntos hace que a veces sea difícil una definición clara de ambas posturas. Por ello, hablaremos sobre lo que las diferencia. Liberales. Los liberales son un grupo de personas que siguen la doctrina del liberalismo, que surgió en Europa con la Ilustración. En el siglo XVIII, rechazan frontalmente la unión entre Estado y religión, la división de la sociedad en clases inamovibles y la monarquía. No obstante, en la actualidad, la definición ha cambiado un poco. Hoy en día se asocia la noción de libre mercado, es decir, un mercado económico alejado del control de cualquier Estado, y también la definición norteamericana, que incluye una cierta simpatía hacia el progresismo. Es necesario acotar que todos los liberales tienden a la defensa de los derechos individuales por sobre los demás y frente al Estado. Y por ello podrían abogar, por ejemplo, el matrimonio igualitario o por la baja de los impuestos sin que esto les caracterice como socialistas, o mucho menos comunistas, ya que no promueven el igualitarismo sino el individualismo. Sin embargo, el liberalismo económico ha entrado en conflicto con el liberalismo social, pues el primero suele aliarse con las partes más conservadoras de la sociedad, dejando de lado otras libertades individuales, como el derecho a la libre expresión. Postura ante la función del Estado. Los liberales piensan que hay que disminuir lo más posible el tamaño y la presencia del Estado dentro de la sociedad. Defienden la democracia y el derecho al voto de todos los componentes sociales. Por lo tanto, su forma política es la república, donde los ciudadanos sean iguales frente a la ley y donde el derecho político se ejerza a través del voto. En consecuencia, el Estado para los liberales debe ser no intervencionista y garante de las libertades individuales. La sociedad es quien ostenta el poder y no una familia o una clase social por mandato divino, como sucede en las monarquías. Postura ante la economía. La iniciativa privada debe primar por sobre la república. Esto significa que el Estado no puede regular la economía y debe dejar que las leyes económicas sean las que rijan el mercado, es decir, la ley de oferta y demanda. Los liberales abogan por la eliminación de aranceles y limitaciones al comercio, tanto nacional como internacional. Postura ante la Iglesia o la religión. Si existe libertad individual, entonces también debe existir libertad religiosa. El Estado debe ser laico, ajeno a cualquier doctrina o idea religiosa, y no inclinarse por ninguna religión en particular, es decir, no ser confesional.
Los liberales promueven la libertad de culto, la eliminación de los privilegios de cualquier clase clerical y de la educación religiosa. Representantes. Sus representantes más emblemáticos son el filósofo John Locke, 1632-1704, el economista Adam Smith, 1723-1790, y el naturalista Herbert Spencer, 1820-1903. Locke y Spencer fueron ingleses y Smith escocés. Ejemplos de países liberales. En cuanto a los ejemplos, podríamos decir que Nueva Zelanda y Suiza son los países más liberales, teniendo en cuenta las libertades individuales, económicas y políticas. En otros, la intervención del Estado puede variar, pero siempre estará presente. Los conservadores se oponen a cualquier cambio en la sociedad y quieren defender el orden social, económico, político y religioso del antiguo régimen, la monarquía. Podemos decir entonces que su nacimiento se ubica también a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Los valores que quieren mantener para asegurar la estabilidad de la sociedad suelen ser asociados a la familia y a la religión, pues ambos aspectos son considerados pilares sobre los que descansa la sociedad. Los conservadores se resisten al cambio, luchan por mantener el statu quo, es decir, el orden establecido, y porque las instituciones sociales y políticas no se alteren. Podemos advertir a grandes rasgos tres grandes grupos dentro de los conservadores. Al igual que los liberales, esta es una postura que admite diversas definiciones: los tradicionales, los nacionalistas y los liberales, ya que a través del tiempo el conservadurismo ha cambiado, dependiendo del contexto temporal, geográfico y sociocultural. Los conservadores tradicionales son los que se apegan a la religión como pilar de la moralidad. A la familia convencional rechazan el matrimonio igualitario como núcleo de la sociedad y el libre mercado. No quieren volver a una monarquía absolutista, aunque pueden ver con simpatía los restos de la nobleza y la aristocracia. Los conservadores nacionalistas ven la necesidad de defender la patria frente a cualquier amenaza. Promueven leyes proteccionistas y luchan por un Estado intervencionista y fuerte que favorezca a la burguesía local. Defienden las fronteras y el territorio nacional y asocian los valores patrios al status quo social. Por su parte, los conservadores liberales promueven la privatización y la liberalización económica. Defienden un gobierno tecnocrático y meritocrático y sostienen que el Estado solo debe garantizar valores de justicia y responsabilidad para con la nación, estando el resto manejado por el mercado. De esta línea salió lo que se conoce en Latinoamérica como neoliberalismo, postura ante la función del Estado. Si bien defienden un Estado fuerte y proteccionista, en general prefieren defender la estructura de clases y la oligarquía. El Estado actúa para proteger los valores solo cuando sea necesario. Al igual que los liberales, también los conservadores quieren que el Estado sea poco intervencionista, pero se erigen en proteccionistas y nacionalistas cuando se enfrentan a la posibilidad de que la identidad nacional se vea amenazada por valores extranjeros o foráneos. Postura ante la economía. Frente a la posibilidad de que los mercados extranjeros invadan el comercio, los conservadores abogan por regulaciones que protejan la producción nacional. Se trata de defender lo propio, lo patrio y lo local. Defienden asimismo el libre mercado, aunque pueda resultar contradictorio. Postura ante la Iglesia. A menudo se asocia el conservadurismo con la religión. La religión, para ellos, es la norma que garantiza que los valores morales sigan en pie. Por tanto, rechazarán propuestas de diversidad sexual y de matrimonio igualitario, pues la familia convencional, esto es padre, madre e hijos, es lo natural y la regla. En este sentido, el Estado tiende a ser confesional. Se declara abiertamente de una religión en particular, aunque haya libertad de culto en la sociedad. Se privilegia la educación religiosa sobre la laica. Asimismo, están en contra del aborto en cualquier circunstancia. Los liberales, si bien están también en contra, favorecen el aborto en determinados momentos. Si el embarazo es producto de una violación, en casos de riesgo de la vida de la madre o en casos en que el feto tenga alguna malformación congénita incurable, por ejemplo. En general, no gustan del cambio social y utilizan la religión como la norma para salvaguardar la tradición. Representantes.
Los representantes del conservadurismo o los autores que ayudaron a su surgimiento fueron el escritor inglés Robert Filmer, 1588-1653, que habló sobre el poder natural de los reyes, el político y escritor francés François-René de Chateaubriand, 1768-1848, y el también politólogo y filósofo político alemán Carl Schmitt, 1888-1985. Estos tres autores jugaron un rol fundamental en la ideología conservadora y escribieron extensamente sobre el papel del Estado, la religión y la economía. Ejemplos de países conservadores. Países como Estados Unidos, por poner un ejemplo, son conservadores, y no solo en el aspecto económico de libre mercado. Mantienen leyes proteccionistas dentro de sus fronteras para la producción nacional. Y aunque hay libertad de culto y de expresión, en muchos de los estados que conforman el país aún existe la educación religiosa, inclusive en escuelas públicas. En Europa, los gobiernos de República Checa, Polonia y Hungría se han vuelto mucho más conservadores. Se oponen a recibir inmigrantes, tienen leyes rígidas sobre el aborto, sobre todo los dos últimos, y se manifiestan en contra de la diversidad sexual. La religión es un aspecto importante. En América Latina, los países más conservadores, aunque eventualmente tengan gobiernos de centro o de centro-izquierda, son Chile, México, Colombia o Perú. Los estudiosos coinciden en señalar que, en realidad, los países latinoamericanos tienden al conservadurismo más que al liberalismo, y se observan menos libertades individuales frente a una sociedad que quiere mantener las tradiciones y el status quo como dé lugar.